adelante. Siempre firmes y adelante. Con muchas oraciones, ¿verdad? Para que Dios, lo más pronto posible, les permita un misionero, ¿verdad? Un pastor, para que ustedes así puedan compartir mucho mejor la comunión y también evangelizar, ¿verdad? Pero hermanos, adelante. Siempre firmes adelante. Entonces, hoy, esta mañana, vamos a aprender la palabra de Dios con una oración. Con una oración vamos a iniciar. Oremos juntos. Padre nuestro Dios santísimo y altísimo, grandísimo, quien nos ama y nos ayuda y también nos acompaña siempre. Le damos muchísimas gracias por la salvación y la vida eterna que nos ha regalado. Para regalarnos esta salvación tan preciosa, nuestro Padre Dios mandó a su Hijo unigénito y nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz derramando toda la sangre, y nosotros, creyendo en el Evangelio de la salvación y el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido esta vida eterna una vez para siempre. Por esta gran misericordia le damos muchas gracias. Y también, Señor, nosotros igual estamos sumamente agradecidos también con nuestro Padre Dios por la Iglesia, donde nosotros seguimos aprendiendo día con día la palabra suya bajo la perfecta protección de nuestro Padre Dios. Sabemos muy bien de que cada día este mundo se está oscureciendo y se está empeorando mucho más, y nos cuesta realmente llevar una buena vida cristiana y obediente sin su ayuda. Pero sabemos muy bien de que nuestro Padre Dios siempre está con cada uno de nosotros, dándonos la fuerza y también la palabra. Por favor, Dios, ayúdenos a que nosotros permanezcamos en la Iglesia para siempre y también nos aferremos mucho más a su santa palabra, para que la palabra suya nos dirija cada momento siempre a la verdad, y que nosotros vivamos siempre conforme a la palabra suya, para que por medio de nosotros mucha gente reciba la salvación. Señor, también ayúdeles a los hermanos y hermanas de la Iglesia de San Ramón, haciéndoles sus buenos instrumentos para que la Iglesia de San Ramón vaya creciendo mucho más, y que también pronto nuestro Padre Dios les permita un pastor para que así puedan predicar mejor juntos aquí en esta zona de San Ramón, y para que nuestro Padre Dios solamente sea glorificado, exaltado por la Iglesia de San Ramón. Hoy nosotros también, por su gran amor, misericordia, estamos reunidos acá en la iglesia, en el culto dominical. Por favor, Dios, permítanos gran entendimiento para poder comprender exactamente la palabra que nuestro Padre Dios quiere enseñarnos esta mañana. Muchas gracias, Señor, por todo. Encomendamos este tiempo en sus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a buscar el libro Números. El libro Números vamos a buscar.
El libro Números, capítulo 21. Sería el libro Números, capítulo 21. El libro Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. ¿Lo tienen, hermanos? Sí. Entonces, se los voy a leer. Aquí dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. 9. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Vamos. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Ustedes han escuchado sobre esta historia? Sí, se han escuchado. O tal vez antes de recibir la salvación, o en la iglesia también puede ser, pero esta historia es una historia igual también muy importante, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Nosotros, profundizando esta historia, podemos comprender muy bien también el Evangelio de la salvación, y también unas lecciones de nuestra vida cristiana también. Entonces, hoy vamos a profundizar un poco sobre esta historia. El libro, la Biblia, es el que contiene el Evangelio desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Por eso, si uno realmente quiere comprender el Evangelio de la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis, puede encontrar sobre el Evangelio en todos los libros de la Biblia. Aquí en el Antiguo Testamento también Dios nos ha dejado mucha historia para que nosotros igual entendamos, comprendamos el Evangelio de la salvación. Ahora más o menos haciendo un resumen de esta historia. El pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto por medio de la guía de Moisés, claro, por medio del poder
siempre, ¿verdad? Entonces, después no directamente llegó a la tierra de Canaán, sino que tuvo que pasar en el desierto. Entonces, en el desierto, el pueblo de Israel, ¿qué comía? El maná, ¿verdad? Que se llama, ¿qué es esto? ¿Verdad? El maná se llama, ¿qué es esto? Porque el pueblo de Israel no sabía qué era, pues así pusieron el nombre, ¿qué es esto? El maná. Entonces, ustedes ven que por pura gracia de Dios, el pueblo de Israel en todo tiempo, en todo transcurso del desierto, comían muy bien el maná. Y codornices también, ¿verdad? No es que ellos no hayan comido, sí se han alimentado muy bien de la comida que Dios les regalaba siempre, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos así también, tan mal agradecidos como este pueblo de Israel. Ellos estaban comiendo muy bien, no solamente este pan del maná, y también, ¿qué sabe el maná? ¿Qué sabe? ¿Amargo o qué? ¿Salado o qué? Dulce, dice, dulce. O sea, estaban comiendo algo rico, ¿verdad? No algo amargo tampoco, estaban comiendo algo muy rico. Pero como ellos se quejan contra Dios, ya no nos gusta, nos da pereza comer, ¿verdad? Este pan tan liviano, dicen. O sea, fue un pan tan rico, pero el pueblo dice, murmurando, quejándose contra Dios, que ahora nos da mucha pereza comer este pan tan liviano. Qué mal agradecido, ¿verdad? No solamente Dios lo sacó del pueblo de Israel, sino también les seguía alimentando de las cosas tan buenas. Pero el pueblo se quejó contra Moisés y contra Dios. Entonces Dios estaba escuchando toda queja del pueblo de Israel. Les mandó un castigo, que era las serpientes ardientes. Entonces, mucho pueblo, dice, mucho pueblo siendo mordido, murió, dice. Entonces, el pueblo de Israel, ya dándose cuenta de que ya hizo gran mal contra Dios, ya se arrepiente y le pide a Moisés, ¿verdad?, que orase a Dios para que Dios les perdonase. Entonces Moisés le oró a Dios y Dios les enseña la única forma para poder curarse de esta herida de las serpientes ardientes. ¿Qué fue lo que ellos tenían que hacer? Comer una hierba, jamás, ¿verdad? Así poner un medicamento tampoco, sino así que Moisés hiciera una serpiente de bronce y ponerla sobre una asta. Ahora el pueblo tuvo que mirarla para curarse de su herida, de su enfermedad. Y todos los que miraron a la serpiente de bronce quedaron sanados completamente. Así dice la Biblia. Entonces, esta historia nos enseña muy bien qué éramos nosotros, cómo nosotros fuimos salvos. Entonces, sobre este tema vamos a profundizar, mis hermanos. Primero, volvamos a ver. Primero, con la perspectiva del Evangelio, vamos a estudiar esta historia. Con el punto de vista del Evangelio, vamos a profundizar. El versículo 6. El versículo 6, volvamos a ver, por favor.
6 se lo voy a leer. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Así dice. Aquí el pueblo de Israel murmurándose contra Dios, quejándose que Dios recibió una consecuencia, ¿verdad? ¿Cuál fue la consecuencia del pecado del pueblo de Israel? La muerte, correcto. El pueblo de Israel pecó. La consecuencia del pecado fue la muerte. Así que nosotros también tuvimos esta consecuencia por el pecado. En el huerto del Edén no había ningún pecado, ¿verdad? Dios creó a Adán a su imagen con un espíritu ya ahora sano, sin pecado, ¿verdad? Pero Adán, primero Eva siendo engañada por el diablo, desobedeció la única ley que había en el huerto de Edén: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva, siendo tentada por el diablo, se lo comió. Y después se lo dijo a su esposo Adán. Adán también comió. Adán y Eva pecaron. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado, hermanos? La muerte, ¿verdad? La muerte. Entonces, esta muerte es diferente a la muerte física, ¿verdad? Entonces, busquemos el libro Romanos, capítulo 5. El libro Romanos, capítulo 5. El libro Romanos, capítulo 5, versículo 12. El libro Romanos, capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tienen? Entonces, se lo voy a leer. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice así la Biblia: por el pecado del pueblo de Israel, ya ellos recibieron la consecuencia, que es la muerte. Así que nosotros también, aunque nosotros no hayamos pecado en el principio, pero sí en nuestro antepasado Adán pecó, desobedeciendo, ya por la consecuencia, ¿verdad?, del pecado, la muerte entró en este mundo, y el pecado a todos los hombres, por cuanto dice, todos pecaron, dice. Nacimos como pecadores, nacimos con la naturaleza pecaminosa, aunque nosotros en el principio no hayamos pecado, nacimos como pecadores, igual, por nacer como pecadores, igual vivíamos pecando contra Dios. La consecuencia del pecado es la muerte, y el pecado de Adán trajo dos tipos de muerte. La primera muerte, ¿verdad? La muerte física. Si Adán no hubiera pecado en el huerto, realmente él habría vivido en el huerto de Edén para siempre. Pero como que pecó él, la muerte entró en este mundo. El pecado trajo la muerte a este mundo. Así que la muerte pasó a todos nosotros, y nosotros también
también morimos. Como dice Hebreos 9:27, ¿verdad? Ya está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice, ¿verdad? Nosotros por eso morimos, como la consecuencia del pecado de Adán. Y no solamente la primera muerte entró en ese mundo, sino la segunda muerte también, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda muerte, hermanos? Apocalipsis 20:14. Creo que ahí está escrita, ¿verdad? Esa palabra, la segunda muerte. La segunda muerte es el lago del fuego, el lago del fuego. El infierno es la segunda muerte. Significa, ahora sí, así nosotros podemos entender. Por el pecado de Adán, la muerte entró en nosotros. Por eso nosotros tenemos esta carne mortal que va a morir. Esto no es el fin de un hombre, sino después de la muerte espera la segunda muerte, que es el infierno, el fuego eterno. Me explico, mis hermanos, ¿verdad? Así, el diablo, la serpiente ardiente que mordió al pueblo de Israel se refiere al diablo, porque ahí en Apocalipsis también dice, ¿verdad? Antigua serpiente que es Satanás, el diablo, así dice en Apocalipsis capítulo 12, ahí dice. Entonces, ahora la serpiente ardiente mordió al pueblo, así que el diablo nos hizo pecar. Así nosotros nacimos como pecadores y nuestro fin, nuestro destino igual era el infierno, que era la segunda muerte. ¿Me explico, hermanos, verdad? Eso se refiere. Entonces, ahora, volvamos, hermanos, de nuevo, el libro Números, capítulo 21, de nuevo. Mejor pongamos la cinta, aquí marquemos con la cinta, por favor. El libro Números, capítulo 21. El libro Números, capítulo 21. Versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Entonces, igual se lo voy a leer. Dice: entonces el pueblo vino y a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, dice. El pueblo de Israel, viendo lo que estaba pasando, viendo la consecuencia de su pecado, ya se arrepiente, ¿verdad? Uno nace como pecador, vive pecando. Entonces, ahora, ¿qué es lo que un pecador tiene que hacer para llegar a la salvación? Al final siempre cree en el Evangelio, ¿verdad? Pero antes del Evangelio, una cosa muy importante. ¿Cuál sería? El arrepentimiento también. Como ustedes, antes de conocer bien el Evangelio de la salvación, seguro así pensaban o así escuchaban. El arrepentimiento, pedir perdón a Dios cada vez que uno peque. Señor, hoy mentí, por favor, me perdonas hoy. Señor, hoy adulteré con mis pensamientos, me perdonas. Señor, hoy peleé con mi esposa, por favor, perdóname. Así uno cada rato que peque, ¿verdad? Así pide perdón a Dios, pensando que con ese arrepentimiento algún día va a llegar al cielo. Pero este arrepentimiento muy equivocado.
El arrepentimiento antes del Evangelio no significa pedir perdón todos los días, sino reconocer que, Señor, soy pecador. Señor, tengo pecados. Señor, ahora si muriera, nunca jamás yo puedo entrar en el cielo. Señor, con mi pecado no puedo hacer absolutamente nada. Señor, por favor, ayúdeme a conocer el Evangelio y ser salvo, por favor. Por eso, San Marcos capítulo 1, versículo 15 ahí dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio, dice. Muchos piensan, oh, yo escuché el Evangelio y lo entendí, soy salvo. Claro, final así tiene que ser, pero falta un proceso antes de escuchar y entender el Evangelio, que el arrepentimiento verdadero. Ustedes igual también han escuchado una historia que está, una parábola que está escrita en San Lucas capítulo 18. Ahí salen dos tipos de personas, ¿se acuerdan? Uno, fariseo, otro, publicano. Ya, fariseo, ¿cómo le ora a Dios? Dios, te doy gracias porque yo no soy como ese injusto, adúltero, pecador, ni como ese publicano tampoco. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Así que, Señor, soy un justo por mi obra. Eso fue la oración de este fariseo. ¿Eres pecador? Claro que sí. Fariseo, siendo pecador, se cree justo, pero por su buena obra. Jamás a él le puede llegar el Evangelio de la salvación, porque él se cree justo por su buena obra, como muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Ustedes tienen amigos, amigas, y les preguntan, ¿usted puede ir al cielo? Tal vez sí. ¿Por qué? Yo asisto a la iglesia, tengo 30 años de estar en la iglesia, tengo 40 años de servir a mi Señor, yo acepté a mi Jesucristo como mi Salvador. O sea, ponen montones de obras, como este fariseo. Dios, te doy gracias porque yo ayuno 2 veces, doy diezmo de todo lo que gano, yo hago esto y lo otro, así por mi obra me siento justo, me creo justo. Ya, un pecador completo, pero tristemente no jamás está preparado para recibir el Evangelio de la salvación. Pero otro, publicano. ¿Quién es publicano, hermanos? Recaudador del impuesto para pagar a Roma. Israel era colonizado por Roma, ¿verdad? Entonces ellos tenían que pagar el impuesto al gobierno de Roma. Los publicanos son los que andaban recogiendo, cobrando el impuesto a su pueblo. Pero ellos no tenían buena fama, porque como lo que hacen diputados hoy en día, montón de impuestos, ¿verdad? No impuesto exacto, sino doble, triple. Cobran el precio exacto, se lo pagan a Roma, siempre el dinero sobra, entonces a su bolsillo. Por eso ellos eran ladrones en aquel entonces. Así todo el pueblo los tenía como ladrones. Pero este publicano le ora a Dios, ni alzando su suma, bien golpeando su pecho, dice: Señor, sé propicio a mí, pecador, dice. Muy diferente. ¿Por qué? Fariseo, siendo pecador se cree justo por su obra, no está arrepentido. Pero publicano, siendo pecador, se cree pecador. Ahora ya él reconoce que es pecador, reconoce que no puede hacer absolutamente nada con sus pecados.
arrepentido estaba este publicano. Ustedes también antes de ya escuchar el Evangelio de la Salvación, ¿verdad? Ya entendieron esta parte, ¿verdad? Del pecado y del arrepentimiento. No es que un día pastor se haya venido acá para decirle a ustedes, ya aquí se sienta, aquí le voy a predicar el Evangelio, nada más usted escucha y lo entiende, así va a ser salvo. No, jamás. Primero, la palabra de Dios nos muestra que somos pecadores, que no merecemos entrar en el cielo. Por más que nosotros hayamos hecho en esta tierra para el Señor, por el Señor, nunca jamás hemos sido justos por nuestras buenas obras, jamás. Entendimos que somos pecadores. Esto, primer proceso. Antes de reconocer ser pecador, antes de escuchar esta palabra del arrepentimiento y del pecado, ninguno puede recibir la salvación. Porque primero Jesús dijo, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el Evangelio. El pueblo de Israel sí reconocieron que ellos han pecado contra Dios. Ahora, entonces, versículo 8. Ahora abajo, versículo 8. Lo tienen hermanos, ¿verdad? 8, capítulo 21, versículo 8, se lo leo, dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dice, la única forma en la cual el pueblo mordido por la serpiente ardiente que podía sanarse de esta enfermedad fue mirar a la serpiente de bronce. Exactamente lo mismo que nos corresponde a nosotros también. Para nosotros ya quedarnos sanados de esta enfermedad que se llama el pecado. Busquemos acá en la Biblia San Juan, el libro San Juan, capítulo 3. El libro San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. El libro San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. 3, 14 y 15. ¿Lo tienen, hermanos? San Juan 3, 14 y 15. Se los leo, aquí dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ustedes se acuerdan de ese señor, ese Nicodemo? ¿Sí se acuerdan, verdad? Se han escuchado muchas veces, ¿verdad? Una noche este señor se le vino a Jesucristo diciendo: Rabí, ¿verdad? Tú eres maestro que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú estás haciendo si Dios no está contigo. Así él una noche se le vino a Jesucristo diciendo esto, pero Jesucristo le dice cortantemente que de cierto te digo que el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ayer Jesucristo se lo dijo a este señor Nicodemo. Entonces Nicodemo, ¿cómo responde?
siendo viejo. ¿Cómo un hombre puede entrar en el vientre y nacer de nuevo? Él absolutamente no entendió nada del renacimiento. Significa, por más que fuera fariseo, principal de los judíos, él no ha nacido de nuevo ni ha tenido la salvación en aquel momento cuando estaba conversando con Jesucristo. Siendo fariseo, siendo principal de los judíos, jamás, aún aprendiendo muchos años la ley y la palabra de Dios. Ni sabía cómo renacer, ni sabía qué era el renacer. Ese señor Nicodemo, ¿verdad? Pero ese señor Nicodemo renació también. ¿Cuándo? Escuchando esa palabra. Ahora Jesucristo recita, toma una historia que está escrita en el Antiguo Testamento. Precisamente esa historia que nosotros ahora estamos aprendiendo también. Jesucristo ya tomando esta historia, porque me imagino que este señor Nicodemo era un gran conocedor, o sea, era conocedor del Antiguo Testamento. Seguro que él ya había conocido esta historia, ¿sí o no? Por eso Jesucristo ya toma esta cita, este versículo, esta historia para darle a entender a Nicodemo sobre cómo renacer. Ya aquí dice, ¿verdad? Versículo 14 de nuevo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así dice. El pueblo de Israel ahora se tuvo que mirar a la serpiente de bronce que Moisés puso sobre una asta. Si no, no hay otra opción, no hay otra manera para sanarse, ¿verdad? La única forma, mirar a la serpiente de bronce. Ahora, Jesucristo le está hablando del significado de esta serpiente de bronce. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así dice. Significa que Jesucristo fue levantado sobre una madera, cargando el pecado del mundo, recibiendo el juicio en lugar del mundo entero. Significa que Jesucristo, muriendo en la cruz, ya perdonó y pagó el precio del pecado de todos nosotros una vez para siempre. Amén, hermanos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora, el Evangelio fue cumplido. Jesús dijo, ¿verdad? Muriendo, consumado es. O sea, Jesús dijo esta palabra. ¿Qué significa? Todo está listo, todo está completado, todo está perdonado, ya pagué completamente el precio del pecado del mundo, todo está listo ya. Jesucristo en la cruz cumplió eterna redención, eterno perdón, sí. Pero ahora una cosa muy importante, que el pueblo de Israel con duda dice: ¿cómo yo mirando una serpiente de bronce? ¿Cómo mirándola me quedo sanado? No entiendo, no puedo creer, no la voy a ver. Es algo ridículo, ¿sí o no? Alguien tiene que venir para curarnos, alguien tiene que venir por lo menos a hacer milagros. Pero ¿cómo yo mirando esa serpiente de bronce me quedo sanado? No entiendo. No voy a creer. Así, ¿qué pasa? Muere. Seguro que algunos, ¿verdad?, habrían dicho así, ¿verdad? Porque es incomprensible, ¿sí o no? Uno ya con mucho dolor se está muriendo. Ve a la serpiente de bronce. No, ¿cómo yo viendo esa? ¿Cómo yo viendo esa? Me quedo sanado, no creo. Así muere. Hoy en día pasa lo mismo, ¿verdad? Jesucristo en la cruz cumplió eterno perdón. ¿Quién puede sanarse de su pecado?
¿quién puede ya salir de su pecado? ¿Ya quién puede salvarse del infierno eterno? El que mira a Jesucristo únicamente. Pero hoy en día muchos por la incredulidad creen en Jesucristo, igual creen en qué, en su obra. Sí, creo que Jesucristo murió por mis pecados, ¿verdad? Pero yo también tengo que pedir perdón. En el Evangelio agrega algo más. Yo también pienso que tengo que hacer algo más. ¿Cómo yo creyendo que Jesucristo murió por todos los pecados puedo ir al cielo? No entiendo. Hace poco también estuve en un seminario bíblico. Una muchacha se vino, participó en el seminario bíblico, en el último día, cuando se compartió el Evangelio de la Salvación. Yo estuve preguntando a cada uno de los invitados: Jesús murió por sus pecados, ¿usted ya qué tiene que hacer? Así estuve preguntando, ¿verdad? Entonces una muchacha dice: si uno peca, cree en el Evangelio, uno ya creyó en el Evangelio de la Salvación y después peca, ¿qué pasa? Así pregunté, ¿verdad? Entonces así responde: va al infierno. Jesucristo hasta el pecado del futuro perdón, ¿verdad? Entonces uno no necesita hacer absolutamente, solamente por medio de la fe en el Evangelio ya uno es salvo para siempre. Pero ella después ya ha entendido, pero me dice: sí, ahora entiendo lo que usted me quiere dar a entender. ¿Qué significa esto? Por lo menos se entiende literalmente, pero que no lo acepta. Me explico, ¿verdad? Así ella estaba. Qué triste. Todavía pareciera que entendió, claro, pero literalmente. Eso fue lo que él le quiere enseñar. Eso es lo que ella entendió. Cristo murió por los pecados pasados, presente y futuro. Así que uno solo creyendo en Él, solo teniendo la fe en el Evangelio, ya se salva para siempre. Eso es lo que Él me quiere dar a entender, pero yo no puedo creer porque me enseñaron así. Tristemente, todos pueden quedarse sanados, pero por la incredulidad. Por la incredulidad todavía se están muriendo, como que el pueblo de Israel que fue mordido. Fácil mirar a Jesucristo, creer en Él, creer en lo que Él hizo, fácil, pero muchos no lo quieren hacer, tristemente, ¿verdad? Busquemos esto en la Biblia, hermanos. El libro San Juan también. El mismo libro San Juan, capítulo 5, versículo 24. El libro San Juan, capítulo 5, versículo 24. ¿Lo tienen, hermanos? Entonces, 5:24, vamos a leerlo juntos. Vamos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así dice. Aquí hoy nosotros sí, no vamos a buscar muchos versículos, pero aquí en la Biblia se encuentran muchos versículos que hablan lo mismo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para ya recibir este perdón eterno de Dios? Aquí también dice, ¿verdad? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Fácil. El que pide perdón, el que deja de pecar, el que cada rato se arrepiente, nos dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, punto. Que dice, tiene vida eterna. Aquí no dice pasará de muerte a vida, no dice ya pasado, dice algo ya cumplido, dice. Ya no vendrá jamás a la condenación, sino ha pasado de la muerte a la vida, dice. En el momento en el cual uno cree en el Evangelio de la Salvación, ahí
su destino se convierte ya completamente. Su destino antes era el infierno, pero ahora el cielo. Si yo peco, ¿qué pasa? Este pecado futuro también Jesucristo lo perdonó. Pero ¿cuántos pecados yo voy a cometer? Yo no sé. Todos los pecados futuros Jesucristo los perdonó para que nosotros, solamente creyendo en Él, tuviéramos esta salvación tan segura, con toda la certeza. También, hermanos, ¿verdad? Por eso aquí en la Biblia habla muchísimo de eso, ¿verdad? Ahí en Romanos también, capítulo 3, vamos a buscar también el libro Romanos, capítulo 3. El libro Romanos, capítulo 3, versículo 28, 3:28. Muchos hermanos también allá de Liberia también renacieron por este versículo también. Romanos 3:28. El libro Romanos 3:28. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. Entonces, igual, vamos a leerlo juntos. Vamos. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Dice clarísimamente que dice por la fe, pero sin las obras. Dice por la fe, pero sin las obras. Dice ser salvo solo por pura gracia de Dios. El pueblo de Israel que fue mordido por la serpiente por las serpientes ardientes, quedó sanado solo mirando a la serpiente de bronce, por pura gracia. Pasa lo mismo hoy en día. Todos nosotros así también hemos creído, ¿verdad, hermanos? Así hemos confiado en Jesucristo, ¿verdad? Solo creyendo en lo que Jesús hizo allá en la cruz. Él está muriendo por mí. Él está pagando el precio del pecado mío de toda mi vida, hasta la muerte. Creyendo, viendo la muerte de Jesucristo, ya nosotros también fuimos sanados también. Exactamente. Muy bonito, ¿verdad? Por eso fue que Jesucristo citó esta historia para explicar lo de la salvación, lo del Evangelio a ese señor Nicodemo. Seguro que ese señor Nicodemo renació en aquella noche. Jesucristo iba a morir. Yo tengo que creer en Él para yo ser perdonado de mis pecados. Seguro él también, ya viendo la muerte, después sí, claro, ahí ya comprendió todo, ¿verdad? Pero él, por esta palabra, realmente entendió el significado de la muerte de Jesucristo. Ahora, hermanos, así la historia siempre nos enseña. Mucha historia nos enseña primeramente el Evangelio de la Salvación. La Biblia es el libro del Evangelio de la Salvación, ¿verdad? Y no solamente esto, ¿verdad? Ahora sí, unas pequeñas cosas vamos a aprender y terminaremos, ¿verdad? Ahora, hermanos, les voy a hacer una pregunta, porque a veces es muy difícil, pero así es. Después de recibir la salvación, uno puede vivir deliberadamente o no. Jamás. Hay unas iglesias falsas, así digo, donde enseñan un evangelio muy parecido a nuestro, muy parecido. O sea, se enseña el evangelio como nosotros predicamos. Jesús murió por los pecados pasados, presentes y futuros. O sea, solo uno cree en Él, en Jesucristo, ya es salvo una vez para siempre. Si hay unas iglesias donde enseñan así, pero el problema de estas iglesias es esto: enseña que uno ya puede vivir haciendo lo que le da ganas. Realmente hay estas iglesias donde enseñan así. Tremendo.
Porque tremenda palabra, porque uno está adulterando igual el Evangelio y la palabra de Dios. La Biblia nunca jamás nos enseña esto. Entonces, sobre esto vamos a ver. El pueblo de Israel por el camino, ¿verdad? Murmuró, ¿verdad? Por el camino se quejó contra Dios, ¿verdad? Entendamos esa parte, hermanos. Como yo al inicio les dije, el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. Eso es una sombra de la salvación también que nosotros recibimos. Nosotros antes estábamos bajo la potestad del diablo, como pecadores. El pueblo de Israel estaba en la tierra de Egipto bajo la potestad del rey Faraón. Rey Faraón es la sombra del diablo. Correcto. Entonces, el pueblo de Israel salió ya de la tierra de Egipto, la sombra de la salvación. Ya el pueblo de Israel tuvo que llegar a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es la sombra de ¿qué? Del cielo. Del cielo. La tierra de Canaán es la sombra del cielo. Pero mientras el pueblo llega a la tierra de Canaán, tiene que pasar a andar en el desierto. El desierto significa nuestra vida cristiana acá en la tierra. ¿Por qué el desierto? En el desierto que no hay ni agua, ¿verdad? Ni pan, ni paz, ni ni casa. O sea, nada hay. El mundo es como un desierto. En este mundo donde nosotros encontramos el agua viva, que es la palabra de Dios en el mundo, en ningún lado, ¿sí o no? El pan, comida espiritual para nosotros en el mundo donde se encuentra, en ningún lado. La paz, tampoco. Tranquilidad, tampoco. Felicidad, jamás. Por eso el mundo se compara como un desierto. El pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, no directamente llegó a la tierra de Canaán, sino tuvo que andar en el desierto. Nosotros después de recibir la salvación no llegamos directamente al cielo, ojalá que fuera así, ¿verdad? Pero jamás. Sino que nosotros igual tenemos que andar en ese desierto, significa tenemos que llevar la vida cristiana. Tenemos que llevar la vida cristiana. Busquemos en la Biblia San Mateo, el libro San Mateo, por favor, capítulo 7. San Marcos, San Mateo 7, 13. 7 y 14, perdón, 13 y 14. Lo tenemos, hermanos. 7, 13 y 14, dos versículos, se los leo, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice. Aquí dice: entrad por la puerta estrecha. Estrecha es la puerta. Entrar por la puerta estrecha significa creer en el Evangelio, en Jesucristo, quien es nuestra puerta. Jesucristo es nuestra puerta del cielo. Por Jesucristo entramos al cielo. Hemos recibido la salvación por Jesucristo, pero después de entrar por la puerta estrecha, ¿qué tipo de camino nosotros encontramos? ¿Ancho o angosto? Camino angosto, dice. Significa
nuestra vida cristiana. Hermanos, les voy a hacer una pregunta. Creo que ustedes sienten mucho más esto. ¿La vida cristiana es fácil o difícil? Difícil, hermanos, muy difícil. Se lo digo porque también ustedes son muy pocos, ¿verdad? Pero no se preocupen, aquí la Biblia dice, ¿verdad? Pocos, son los que la hayan, dice, ¿verdad? Pocos, no se preocupen. Dios va a hacer que ya pronto crezca la iglesia. Pero, hermanos, entendamos una cosa y también reconozcamos una cosa, que la vida cristiana no es fácil. Tenemos que entender que es obvio que es difícil llevar la vida cristiana. Pero nosotros sabemos muy bien de que aún así, sí o sí tenemos que llevar la vida cristiana también. Hermanos, más difícil llevar la vida cristiana pensando en eso. Ay, ¿por qué así tiene que ser? ¿Por qué así tiene que ser muy difícil la vida cristiana? ¿Por qué así tiene que pasar? Si uno piensa así, va a ser más difícil. Hermanos, aceptemos. ¿Ya? Ustedes trabajan o tienen negocio, están ganando dinero, ¿verdad? Ustedes, ¿cómo creen? ¿Ganar dinero fácil o difícil? Muy difícil, ¿sí o no? Nadie piensa, uy, qué rico trabajar, ganar dinero, me gusta, me encanta. Nadie piensa así, ¿sí o no? Por eso, aunque cuesta, bueno, tengo que trabajar para ganar dinero, ya uno sabe. Sí, claro, duro levantarse muy temprano, ir a trabajar bajo la represión del jefe, ¿verdad? Bajo reclamo, ¿verdad? Sí, de los clientes, ¿verdad? Pero por lo menos ya uno ya sabe que ganar dinero es difícil. Por eso no cuesta tanto. Tengo que hacerlo, sí, claro. Pero uno piensa, no, porque soy hijo de Dios, porque tiene que ser muy difícil la vida cristiana, todo me tiene que salir bien, todo me tiene que ir muy bien, porque soy hijo de Dios. Piensa así, peor. Hermanos, entendamos, la vida cristiana es fácil. Parece que él está llevando muy bien la vida cristiana. Parece que él siempre está llevando muy bien. ¿Verdad? Todo muy fácil la vida cristiana. No, cada uno lleva su dificultad siempre. Yo, en mi caso también, tengo más de 20 años con mi salvación. Ahora, hermanos, pueden pensar que, ahora ya para él es muy fácil, porque él ya está enseñando la palabra de Dios, pero no, más dificultad todavía. Cada rato entiendo, sí, así es. Así es la vida cristiana, siempre es difícil, pero como que yo también sé que la vida cristiana es muy difícil. Bueno, es difícil, no importa, porque sí o sí tengo que llevarla a punto. Igual, este mundo, ¿quién está dominando este mundo? El diablo, correcto. Como dice igual la Biblia, San Juan 15:19, así dice, nada más se lo leo, aquí dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice, si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos ama, nos hace todo fácil el mundo, pero ahora sabemos muy bien de que no somos del diablo, somos hijos de Dios, somos de Dios. Entonces el mundo nos aborrece, nos molesta más, nos hace sufrir más todavía. San Juan 15:19. Sí, correcto, así dice la Biblia. Entonces, hermanos, claro, no somos del mundo, el diablo nos aborrece, claro, nos manda un montón de cosas feas, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos, así pensemos, es difícil. En la iglesia hay pocos hermanos, en la iglesia casi no hay nadie, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? No pensemos así, porque así es. Así una iglesia empieza, así es difícil la vida cristiana, pero sabemos que sí o sí tenemos que llevarla. Ahora sí, ¿por qué? Entonces, claro, sabemos que la vida cristiana es difícil, pero ¿por qué tenemos que llevarla? Busquemos en la Biblia el libro Gálatas, hermanos, el libro Gálatas. El libro Gálatas capítulo 2.
2:20. El libro Gálatas 2:20. ¿Lo tenemos, hermanos? Gálatas 2:20. Entonces, vamos a leerlo, hermanos, juntos. Vamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice. Si Jesucristo no nos hubiera dado nada o nos hubiera dado muy poco, entonces nosotros sí, claro, podemos reclamar a Dios. ¿Por qué tenemos que llevar la vida cristiana tan difícil? Si Jesucristo no nos hubiera dado poco o nada. Pero ahora nosotros no podemos decir eso porque Él nos ha dado ¿cuántas cosas? Todo correcto. Por eso, obviamente, Él nos puede pedir. Más bien nos manda. ¿Qué? Nos puede mandar que nosotros llevemos una vida cristiana. La vida cristiana también significa la vida obediente a la palabra de Dios, la vida agradable a Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, no haciendo lo que a Dios no le agrada. Así es nuestra vida, porque nosotros tenemos que llevar la vida cristiana, porque Él nos regaló. Como dice este versículo, ¿verdad? Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros. Pero como hemos hablado, ¿verdad? Nosotros muchas veces, ¿verdad? Nos podemos hacer mal agradecidos. A veces, así somos olvidadizos, ¿verdad? Nos olvidamos del amor tan grande que el Señor nos regaló. Por una cosa pequeña, pum, ay, no voy a la iglesia porque no me gusta. Por otra cosa, pum, ay, hoy me paso mal, no voy a la iglesia porque no me siento bien. Pum, así pasa. Porque uno se olvida del amor tan grande que el Señor nos regaló. Tenemos que recordar cada rato para no estar quejándonos contra Dios. Nosotros realmente no tenemos por qué quejarnos contra Dios, porque Él nos regaló todo. Un día, una persona que estaba asistiendo a la iglesia de Liberia, después de escuchar el seminario bíblico, dijo que ya no iba a volver a la iglesia. ¿Qué pasó? Entonces, ¿verdad? No me dijo directamente, sino que escuché por qué, por medio de unos hermanos, ¿verdad? Dice, después de que yo empecé a venir a esta iglesia, mi hija se porta mal, ¿no? ¿Qué tiene que ver, verdad? ¿Qué tiene que ver? La hija se porta mal, pero usted ¿por qué no viene a la iglesia? Nada que ver, ¿verdad? Pero algo le pasó directamente, dice, no voy a la iglesia porque desde que yo me vine a la iglesia mi hija se porta mal, así que la voy a llevar a otro lado. Qué raro, ¿verdad? Qué mal agradecida está esta persona. Hija se porta mal. ¿Qué tiene que ver con Dios? Nada. Pero nosotros le echamos toda la culpa a Dios, ¿sí o no? Ay, el carro se dañó. Dios, es que me enojo mucho, no voy a la iglesia. El carro se dañó. ¿Pero qué tiene que ver con Dios? El daño del carro, ¿sí o no? Pero uno siempre más bien no busca cosas para agradecer, agradar, más bien busca para quejarse. Así es nuestra naturaleza. Entonces, hermanos, dos cosas, ¿verdad? Primero, sí o sí tenemos que llevar la vida cristiana. Es difícil la vida cristiana. Segundo, ¿por qué tenemos que llevar la vida cristiana? Porque es obvio, porque Él nos regaló todo. ¿Qué nos está dando, hermanos? El Señor. Realmente todo. Aunque nosotros no seamos ricos, pero sabemos muy bien de que nunca nada nos falta. Lo necesario, lo que nosotros necesitamos, el Señor nos está regalando siempre, todos los días, ¿sí o no?
Eso sí, nosotros estamos bien de acuerdo, ¿verdad? Aunque nosotros no tengamos muchas cosas, sí tenemos suficientes cosas que ya necesitamos diariamente, ¿sí o no? Entonces, realmente no tenemos por qué quejarnos contrarios. ¿Por qué renegar llevar a cristiano? No tenemos. Así que, hermanos, adelante, ¿verdad? Sigamos para adelante. No importa. Por mientras no hay pastor misionero, no importa, porque sí o sí Dios a su debido tiempo les va a regalar, ¿verdad? Entonces, por mientras ustedes tienen que siempre, ¿verdad?, guardar su fe, así juntos como una familia en Cristo. Por último, veamos un versículo y terminaremos. Ahora, ya, el pueblo de Israel estaba sufriendo demasiado porque fue mordido. La única solución, ¿dónde estaba? En la mano de Dios. O sea, mirar a la serpiente de bronce, la manera de Dios. Significa que la única solución en todo el momento, en todo el tiempo angustiado de nosotros, está en la mano de Dios, en Dios. Busquemos a Marcos, el libro San Marcos, capítulo 5. Creo que ustedes ya también saben esta historia, pero sí, vamos a ver San Marcos, capítulo 5. San Marcos 5, versículo 25. 5:25. ¿Lo tienen, hermanos? Marcos 5:25 a 26, se los leo, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Aquí sale una mujer que padecía de flujo de sangre durante 12 años, dice, ¿verdad? Entonces ella, ¿qué estaba haciendo, hermano? ¿Ella qué estaba haciendo? ¿Sentadita en la casa, acostadita en la casa sin hacer nada? No dice, ¿verdad? Ahora buscando a los médicos, gastando todo el dinero. O sea, ella buscaba cualquier forma, cualquier manera que fuera para ser sanada de su enfermedad, ¿sí o no? Ella se esforzaba demasiado, hacía gran esfuerzo para salir de su enfermedad, pero que dice la Biblia, le iba peor, dice. Le iba peor, dice. Entonces a ella entendió, no puedo hacer nada. Por mi esfuerzo, por mi fuerza no puedo hacer nada, pero absolutamente nada. Peor todavía. Un día escuchó ella de Jesucristo. Ahí anda un Señor que sana a todo el mundo. Ahora sí, solo Él, otra cosa no, solo Él tal vez ya me puede sanar. Voy a ir a buscarlo. Abajo, versículo 27 al 28, 29, perdón. 27 al 29 se los leo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. 29, vamos a leerlo juntos, vamos. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué hizo ella? Tocar el manto después de punto. O sea, nada más. Solo Jesucristo, solo Él. Por lo menos yo tocando el manto de Él, me quedaré sanada. Así creo. Si lo tocó, quedó sanada completamente. Dice, ya salió de fuerte azote, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es única solución
con el problema que nosotros tenemos, hermanos. Solo Jesucristo, solo Dios, hermanos. Pero nosotros a veces somos muy duros, a veces somos muy tontos también, ¿verdad? Porque si pasa algo, que buscamos primero? Ayuda de amigo, ayuda de familia, ayuda de dinero, ayuda de muchas cosas, pero uno no ora a Dios. Solo se preocupa, ay Señor, ay Jesús. Así uno se preocupa, pero no ora. Primero, antes de orar, antes de pedir a Jesucristo, ya uno se mueve primero. Muy necios a veces somos. Hermanos, eso no significa que nosotros no vayamos a buscar soluciones, ¿verdad? Solo sentadito, Señor, usted me va a ayudar, ¿verdad? Le voy a orar. No es necio. Porque ya uno tiene enfermedad, le ora al Señor, tengo enfermedad, piense que usted me puede sanar, sáneme por favor. ¿Qué pasa? Muere. Muere en la casa. Uno tiene que ir a la farmacia, claro que sí. Uno tiene que ir al hospital, claro que sí, cómo no. Pero antes de salir, antes de buscar soluciones, porque uno así se tranquiliza, se pone a orar a Dios primero, confiando en Dios. Dios, ahora me siento muy mal, me siento enfermo, pienso que usted me puede sanar, por favor Dios, ayúdeme a sanarme. Entonces, así uno primero se pone a orar y después, claro, va al hospital y va a la enfermedad. Entonces, Dios, por medio del doctor, por medio de los enfermeros, ¿verdad?, nos da esa cura, esa sanidad, ¿sí o no? Así Dios trabaja hoy en día. Solo que uno no busca la solución en Dios. Solo uno confía en su dinero, en uno mismo. Por eso, mis hermanos, la única solución en nuestro tiempo de angustia, en nuestra dificultad, en nuestro problema que sea, ahí está, en Dios, en la mano de Dios. Entonces, hermanos, ustedes, cada uno de ustedes ahora, o están en alguna dificultad, en algún problema que nadie sabe, ¿verdad? Entonces no se preocupen tanto, solo se ponen a orar a Dios y después ya con mucho esfuerzo, claro que sí, vayan y busquen soluciones. Dios va a dirigirles a ustedes para que ustedes puedan encontrar soluciones también. Me explico, hermano, ¿verdad? Único que nos puede dar la solución es Dios y Jesucristo. Claro que sí. Entonces, confiando en esto, siempre nosotros vayamos para adelante. Vamos a terminar con una oración. Nuestro Padre Dios, te damos muchas gracias por permitirnos la salvación y la vida eterna. Hoy nosotros hemos podido aprender la historia de la serpiente de bronce. Nuestro Señor murió por nosotros y nosotros solamente mirando a nuestro Señor, creyendo en el Evangelio y eterno perdón que nuestro Señor cumplió en la cruz, recibimos esta salvación. Por este gran sacrificio nosotros le damos muchísimas gracias a nuestro Padre Dios. También, Señor, sabemos que cada uno de nosotros somos muy débiles. Somos nada absolutamente y nuestra solución siempre está en nuestro Padre Dios. Por favor, Dios, ayúdenos a que nosotros confiemos solamente en nuestro Padre Dios y en su palabra, para que nosotros siempre vivamos aferrados de la mano de Dios, del poder de nuestro Padre Dios. Muchas gracias, Señor, por todo. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.